La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. ¿Cómo están en esta noche? ¿Cómo están ahí en casa? Es maravilloso poder adorar a Dios, poder entrar a la presencia de nuestro Dios a través de la alabanza, a través de la adoración. Y yo creo que muchos de ustedes han entrado en adoración en esta noche. Pero vamos a dar paso a la palabra de Dios. Voy a pedirles que abramos nuestro corazón y nuestra mente para que hoy podamos quedarnos con algo de la palabra de Dios en nuestras vidas. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Bendito Dios y Padre, en esta noche, Señor, venimos delante de ti y delante de tu presencia para pedirte, oh Padre eterno, que nos guíes a través de tu palabra, que nos enseñes, Señor, conforme a tu voluntad, lo que hemos de aprender en esta noche. Bendito Padre, que salgamos edificados en este momento a través de tu palabra. Gracias te doy, oh Dios, gracias te doy por tu misericordia y por tu amor incomparable. Amén. Aleluya. Vamos a tocar un tema que pues es tendencia, es lo que se está hablando hoy en día, ya que estamos en unos días de la celebración de Día de Muertos, lo que para la gente es el culto o la veneración a los muertos, y mucha gente prepara su altar de muertos. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios respecto a ese sentido? Pero vamos a ver por qué es esta celebración, por qué es esta tradición que en estas fechas se celebran. Y bueno, pues esta es una tradición prehispánica. Sabemos que es una tradición desde muchos años atrás y ha perdurado, es una tradición que es muy fuerte para estas fechas. Pero yo quiero compartirles una nota para entender un poquito más al respecto a este tema. Y según los historiadores que han investigado esto en la era prehispánica, de cómo lo hacían, cómo esas personas hacían esta celebración, bueno, cuentan ellos y dicen, voy a citar acá algunas notas respecto a este tema. Según el pensamiento mexica, azteca, después de morir, una persona podía tener varios destinos. Uno de ellos, Mictlán, Tlalocan, Tonatiuh-Ichan, y Zincalco. Son destinos donde personas que morían según la creencia en la era prehispánica, pues las personas sería el destino o sería el lugar donde ellos podrían llegar. Pero veamos un poquito más en cada uno de estos lugares qué representa y quién representa. Bueno, en el lugar conocido como Mictlán, la región de los muertos regía el dios de la muerte. A este lugar iban los que morían de muerte natural o enfermedades que no tenían un carácter sagrado. Tenían que pasar por una serie de pruebas hasta que llegaban definitivamente al lugar de los descarnados. En este lugar en el que iban guiados por un perro que los acompañaba por su travesía. Bueno, ese es respecto al lugar de Mictlán. El segundo lugar donde se creía que las personas iban es Tlalocan. Es el lugar en el que reina el dios Tlaloc.
y deidad de la lluvia. Ahí siempre había comida y gran regocijo, según la creencia. Para llegar ahí uno debía morir por un rayo, por ahogamiento de lepra, de gota, perdón, por ahogamiento de agua, o lepra, u otras enfermedades relacionadas con el dios de Tlaloc, el dios del agua, pues, el dios de la lluvia. El siguiente lugar es Tonatiuh Ichan. Es la casa del dios Sol, según la creencia. Era un lugar al que iban los que morían en batalla. También iban las mujeres que morían dando a luz. Eran consideradas guerreras que habían muerto en combate. Y después de 4 años, estos muertos se volvían hermosas aves, muchas de ellas en colibríes, y bajaban a la tierra para librar las flores. El dios del sol, Tonatiuh, se alimentaba de la sangre de las aves sagradas. El último lugar a donde iban los muertos, según la creencia prehispánica, es el lugar de Sincalco. A este lugar iban los amados por los dioses, que son los niños que mueren en su tierna infancia. Estas criaturas al morir iban a la casa de Tonacatiuhtli. Ahí había todo tipo de árboles, frutos y flores. Si los niños habían muerto en lactancia, terminaban en el árbol llamado Chichihuacuacho. Era un árbol con grandes ramas y en forma de pechos quienes amamantaban a estos infantes. Bueno, esa es la creencia acerca y es el origen de lo que hoy conocemos como Día de Muertos. Si nosotros analizamos en esta parte y la raíz de lo que viene respecto a la veneración de Día de Muertos o esta celebración que hoy se festeja, todo va ligado hacia los dioses antepasados. Eso es, digamos, en la región donde nosotros nos encontramos como México o el continente americano, los que creían respecto a estas deidades y que la forma en que morían, a dónde iban, al lugar donde ellos iban y qué es lo que sucedía después de la muerte en cada uno de ellos. Pero así como también hay historias o también se viene la historia acerca de después de la muerte de ellos también, así también en otros lugares como los griegos, los escandinavos, los romanos, todos ellos también tienen su creencia respecto a la muerte. Pero en cada una de estas historias nosotros vemos cómo va relacionado hacia un Dios. Y si nosotros analizamos en estos lugares que hoy les acabo de mencionar, van relacionados con dioses. Y esto no es otra cosa más que la influencia del reino de Satanás y del enemigo, y que ha perdurado por muchísimos años. Ahora, respecto a toda esta creencia, ¿qué dice la Biblia? ¿O qué es lo que Dios habla respecto a la muerte? ¿O qué es lo que Dios piensa respecto a la muerte? Si nosotros analizamos en estas creencias prehispánicas, nosotros notamos cómo el fin de esto es darle honor a ese Dios, o es darle un culto a ese Dios, en cierta manera venerarlo. Y los que hoy veneran a la muerte saben o que celebran el Día de Muertos, si ellos se dieran cuenta de dónde viene esta raíz y que no es otra cosa más que politeísmo, que es idolatría a los dioses ancestrales, pues seguramente no lo harían, ¿verdad? O mucha gente lo hace intencionalmente,
porque hoy en día se maneja como una tradición. Esta es una tradición, no es de ninguna religión, sino que toda esta celebración es una tradición, sí, pero esa tradición viene ligada a dioses que se veneraban en aquel tiempo. Nosotros entonces vemos cómo esto va ligado a los dioses, y claro que esto es el reino de las tinieblas, que no es otra cosa que es una manifestación acerca de deidades en diferentes formas o en diferentes nombres, que el enemigo a lo largo de los siglos se ha manifestado y ha influenciado a la humanidad a hacer cosas que ofenden a Dios, a hacer cosas que en su origen Dios no diseñó que se hiciera de esa manera. Veamos pues entonces qué dice la Biblia respecto a la muerte. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios respecto a la muerte. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 19, verso 11. Números capítulo 19, verso 11. Voy a leer varios versículos del verso 11. Vamos a leer hasta el verso 21 del verso 11. Y aquí nosotros vamos a concluir, vamos a sacar la conclusión, qué es lo que piensa el Dios de los hebreos, el Dios de los israelitas respecto a la muerte. Veamos pues, verso 1, verso 11, Números 19, verso 11 dice: el que toque el cadáver de un ser humano quedará ceremonialmente impuro durante 7 días. Esta persona debe purificarse el tercer y el séptimo día con el agua de la purificación. Entonces quedará purificada. Pero si no lo hace el tercer día y el séptimo día, quedará impura, aún después del séptimo día. El que toque un cadáver y no se purifique de la debida manera, contamina el tabernáculo del Señor y será excluido de la comunidad de Israel, ya que no se roció con el agua de la purificación. Su contaminación queda permanente. La siguiente ley ritual se aplicará cuando alguien muere dentro de una carpa o dentro de una casa. Todos los que entren en esa casa y los que se encontraban en ella cuando la muerte ocurrió quedarán ceremonialmente impuros durante 7 días. Todo recipiente abierto en la casa o en la carpa que no estaba cerrado con tapa también estará contaminado. Y si alguien en el campo abierto toca el cadáver de alguien que mataron a espada o que murió de muerte natural, o si alguien toca un hueso de ser humano o una tumba, esa persona quedará contaminada durante 6 días. Para quitar la contaminación, pongan un frasco, parte de las cenizas de la ofrenda quemada de la purificación, y echen agua fresca sobre ellas. Después, alguien ceremonialmente puro tomará una rama de hisopo y lo mojará en el agua, y esa persona debe rociar el agua sobre la carpa y sobre todos los muebles de la carpa y sobre las personas que estaban con ella. También sobre las personas que tocaron el hueso humano, o tocó una persona que mataron, o que murió de muerte natural, o que tocó una tumba. Las personas ceremonialmente puras rociarán el agua sobre los que quedaron contaminados en el tercer día y el séptimo día. Después, el séptimo día, las personas en proceso de purificación deben lavar sus ropas y bañarse. Entonces, esa noche quedarán limpios de su contaminación. Pero los que se contaminen y no se purifiquen serán excluidos de la comunidad.
porque han contaminado el santuario del Señor, ya que el agua de la purificación no se ha rociado sobre ellos y quedarán contaminados. Esta será una ley perpetua para el pueblo. Aquellos que rocíen el agua de la purificación deben lavar sus ropas después de hacerlo. Y todo el que toque el agua usada para la purificación quedará contaminado hasta el anochecer. Vemos nosotros una gran diferencia en la creencia del Dios de los hebreos y la creencia o la mitología de los dioses paganos. Mientras que para unos es sagrada la muerte, mientras que para unos la muerte es venerada, para la muerte es una forma de rendir culto, rendir honor, para el Dios de los hebreos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, la muerte es algo impuro, es algo no agradable, es algo que no representa por ninguna manera pureza. Veamos una gran diferencia entonces, y es aquí donde marca la gran diferencia entre el Dios verdadero y los dioses o el reino de las tinieblas, porque Satanás, que el Señor lo reprenda, que es el que influencia a las personas a venerarle, a honrarle a través de la adoración, de la muerte, y en cada hogar, en diferentes partes del país y en todo el continente americano donde se hace esta celebración, se levanta un altar o una ofrenda. No es otra cosa que un culto a los dioses paganos, a los dioses prehispánicos. No es otra cosa que la influencia de Satanás trayendo para este tiempo. Por eso es muy importante que la iglesia hoy en día reafirmemos nuestro fe y buscamos más a Dios, porque el enemigo en estas fechas es donde más sus legiones más se mueve, el ambiente espiritual. Hay una lucha tremenda en este tiempo. Hay quienes van más allá, o hay quienes en el mundo de la adoración a Satanás más directamente. Son días de que ofrecen sacrificios directamente a Satanás. Que el Señor lo reprenda. Amén. Que Yahweh reprenda a Satanás. Amén. De la ciudad, que Yahweh reprenda a Satanás de todo lugar donde él quiera imponerse, porque los hijos de Dios nos levantamos en fe y creemos que el Dios de Abraham, el Dios de los hebreos, el Dios de Isaac, es el Dios de la vida, es el Dios de la vida. Ahora, esto es una influencia que el enemigo ha provocado y ha hecho a lo largo de muchos años, ¿verdad? Pero hoy vemos nosotros cómo la gente se le hace atractivo pintarse la calaverita, pintarse la cara. Y yo he visto inclusive hasta cristianos pintarse la cara, y dice: no pasa nada, es simplemente una tradición lo que nosotros estamos viviendo. Déjame decirte que no es solamente una tradición. Y si es una tradición de veneración a los dioses. ¿Quiénes representan esos dioses? Claramente Satanás. Claro que no es el Dios de Abraham, no es el Dios de Isaac, no es el Dios de Jacob, no es el Dios de Israel. Ellos no representan al Dios de Israel, ellos representan al Dios de las tinieblas, a Satanás. Amén. Que está debajo de nuestros pies, lo creemos por fe de esa manera. Pero hay muchos cristianos que hoy en día celebran o se dejan influenciar por estas costumbres, y más cuando hay hogares donde en cierta manera no hay una firmeza en su fe, o hay lugares mixtos donde cierta parte de la familia tiene esta creencia en Dios y su fe en Dios, pero parte de la familia no. La otra parte de la familia sigue celebrando estas tradiciones, y hay una lucha ahí. Y cuando nosotros como hijos de Dios no somos firmes en nuestra fe,
cierta manera somos influenciados porque decimos, mira qué bonita se ve, mira qué bonito se ve pintarse, vestirse de esa manera, disfrazarse de Catrina, pintarse de Catrina, pintarse de calaveras, pintarse o disfrazarse de ciertas representación de la muerte. Pero todo esto es una sombra de Satanás, una influencia de Satanás, y lo que no queremos es que los hijos de Dios, o los que hemos creído en Dios, en el verdadero Dios, ¿verdad? El Dios soberano, no caigamos en esta influencia, no caigamos en esta contaminación, porque no es otra cosa más que celebración o veneración al reino de las tinieblas, a Satanás, que el Señor lo reprende, porque nuestro Padre es poderoso, nuestro Dios es fuerte. Entonces, mientras que para la tradición es normal hacer un altar donde se pongan ofrendas, donde se pongan recuerdos de cierta persona fallecida, para el Dios de los hebreos, dice que aquel que tocare un cuerpo, aquel que tocare una persona muerta quedará contaminada. Que es contaminada, quedará sucia, quedará no quedará puro, ¿verdad? Entonces la muerte para el Dios de los hebreos habla de una contaminación. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios, lo está diciendo la Biblia, ¿verdad? Lo está diciendo las Sagradas Escrituras, mientras que para otros es un culto como los antiguos habitantes de este país, que ciertamente adoraban a Tlaloc, adoraban al sol, y si alguien moría por un rayo, esa persona era privilegiada porque murió por un rayo, por el Dios de la lluvia, y esa persona era privilegiada, iba directamente a un disfrute, ¿verdad? Según para ella, donde había mucho regocijo, había mucha fiesta, mucha parranda. Entonces ahí esas personas o los familiares de esas personas creían que esa persona estaba en un buen lugar. Y de ahí todas estas creencias, todas estas enseñanzas de estas culturas que se han influenciado, y que ciertamente no es otra cosa que un engaño de Satanás, un engaño del enemigo. Sin embargo, nosotros vemos en la palabra de Dios que las cosas son muy diferentes. Para Dios dice, el que toque un cadáver de un ser humano quedará totalmente contaminado. O sea, para Dios la muerte no es algo agradable. Para Dios la muerte no es algo bueno, no es algo agradable, que a todos nos tiene que ocurrir, claro que a todos nos tiene que pasar. Pero el hecho de venerar a la muerte o de venerar a nuestros muertos o esperar a nuestros muertos no tiene nada relación con Dios, porque en el propósito de Dios desde su creación, nunca Él en su propósito estuvo que el hombre muriera, que el hombre pereciera. Ese no fue su diseño, ese no fue su propósito. Quien provocó ello, ustedes recordarán, o los que han leído el libro de Génesis, quien provocó que la persona muriera, quien provocó que el hombre tuviera la muerte, es el mismo Satanás, ¿sí? Cuando tentó a Adán y a Eva. Acuérdense las palabras de Satanás cuando le dijo: ciertamente te dijeron que si comes del árbol de la ciencia del bien, morirás. Pero no morirás, le dijo Satanás a Eva, no morirás, sino que conocerás la ciencia del bien y el mal. Entonces, quien provocó la muerte al hombre desde su inicio, desde su creación, fue Satanás. Él fue. Y por eso Él es cuando en estos días la gente se disfraza de la muerte, hace sus altares en sus hogares, ¿quién creen que ustedes que sale ganando? ¿Quién creen ustedes que está contento? Claro, Satanás. Claro que él, porque él es el que el que
que influencia, el que promueve la muerte. Sin embargo, Dios promueve la vida. En sus planes jamás estaba que nosotros muriésemos. Sin embargo, por la desobediencia y por hacerle caso a Satanás, todos vamos a morir en algún momento, en esta carne, este cuerpo. Pero sabemos que nosotros no quedamos ahí en la tumba. Nosotros tenemos vida y vida eterna. Entonces es algo muy contrastante acerca de la creencia del Dios de los hebreos, del Dios de donde nosotros creemos, del Dios de nuestra fe, al Dios de este siglo o al Dios de las multitudes o al Dios de las personas, ¿verdad? Que la gente dice, no es malo ir al panteón. Acá dice que aquel que tocare una tumba quedará impuro, ceremonialmente impuro. O sea, es malo tocar una tumba, es malo tocar un cadáver, no está bien, no es agradable a los ojos de Dios. Si eso es malo, imagínense ustedes venerarlo. Si tan solamente tocar un cadáver quedas impuro, ahora imagínate si tú veneras a la muerte. Si haces tu altar a la muerte, si te pintas de la muerte, si te pintas de calaverita. Yo exhorto hoy a los hijos de Dios que no caigan en ese engaño de Satanás, que rechacen ese engaño de Satanás, porque tu familia te va a decir, mira, no es malo, mira, la niña se ve muy bonita, pintada así, de esta manera. Gracias a Dios, en este tiempo nadie va a poder salir a la calle a pedir su calaverita, gracias a Dios, ¿verdad? Pero la gente no va a dejar de celebrar. Así como la gente hoy en día se aferra a sus creencias, se aferra a hacer las cosas, van a hacer su ceremonia en sus casas, en sus hogares. Sin embargo, y esto lo están promoviendo en la televisión. Hoy nosotros prendemos la televisión y no hablan más que Día de Muertos, Día de Muertos, Día de Muertos. Y obviamente, esto es un comercio, esto es un negocio. Uno va al centro comercial y uno encuentra trajes, encuentra comida dedicada a los muertos, todo respecto a los muertos. Esto no es agradable ante Dios. Esto a Dios no le agrada. Dios no quiere que tú caigas en ese engaño de Satanás, porque eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Eres un pueblo santo. Eres un pueblo kadosh. Eres un pueblo apartado para Dios. Y no hay razón de que tú puedas caer en ese engaño. Y yo por eso es que hago un llamado a la iglesia. Hago un llamado y un exhorto a aquellos que tienen revelación de Dios, aquellos que creen en ese Dios de los hebreos, en ese Dios de Abraham, que es muy contrastante lo que la gente enseña en este tiempo, como en toda la creencia, ¿verdad? Es muy contrastante. Para nuestro Dios dice que la muerte no es agradable, que la muerte no está bien, mucho menos venerar a la muerte, mucho menos hacer un altar, mucho menos pintarte, mucho menos disfrazarte de la muerte o de cualquier figura que represente a la muerte, porque no agrada a Dios. Si tú lo haces, no solo quedarás contaminado, sino que estarás influenciado por Satanás. Te estarás dejando llevar por la idea de Satanás, porque él es el que quiere el culto a la muerte. Recuérdalo, él es el que provocó la muerte del hombre. Él es el que provocó que el hombre desobedeciera y que el hombre cayera en muerte, porque por la muerte, ahí en la desobediencia entró la muerte el hombre. Entonces él es el que promueve la muerte. Dios jamás va a promover la muerte. Dios jamás quiere que tú mueras. Pero por el pecado que entró en el hombre, nosotros tenemos que morir alguna vez. Pero no se trata nosotros de venerar a la muerte. Mira que mucha gente en este tiempo está enojada. Está enojadísima porque no, gracias a Dios, no se van a abrir los panteones para el 2 de noviembre. No se van a abrir y no hay manera que la gente pueda visitar a sus muertos. La gente no va a poder ir a visitar esa tumba. Pero si no fuera así y la gente pudiese ir a visitar las tumbas, estuvieran repletas de personas que van a visitar a la tumba. El mismo maestro Yeshua de Nazaret dijo a sus discípulos, uno de sus discípulos le dijo: maestro,
Solo permíteme que vaya y entierre a mi padre, y luego vendré y te seguiré. El maestro Yeshua de Nazaret le dijo: mira, deja que los muertos entierren a sus muertos. Si para el maestro no le importaba, oiga, que te digan eso, te duele en el corazón, ¿sí o no? Cualquiera que le diga: oye, es que, mira, falleció mi padre y tengo que ir a enterrarlo. Me das la oportunidad, solo quiero ir a enterrar a mi padre, después vengo y te sigo. Y que te diga el maestro Yeshua, el maestro, el Hijo de Dios, que te diga: deja que los muertos entierren a sus muertos. Si Él lo dice de esta manera, es porque para Él la muerte no representa nada. Para Yeshua la muerte no representa nada. Los que un día morimos, dejamos de existir para esta carne, el cuerpo ya no vale nada. Lo que se queda acá ya no sirve de nada. Lo que vale es lo que habitaba aquí adentro, porque ese espíritu vuelve a Dios que lo dio. Algún día, dice la palabra de Dios, que los que hemos muerto en Cristo resucitaremos en gloria. O es decir, este cuerpo mortal será transformado en gloria, pero ya no vale nada. Imagínense las palabras de Yeshua decirle a sus discípulos: déjalos que entierren a sus muertos. Ellos están muertos, déjalos que ellos entierren. Tú ven y sígueme para algo más importante. Oiga, cualquiera que nosotros nos digan eso ahora que un ser querido haya fallecido, y que nos diga, que alguien nos diga: mira, déjalo, no vayas a enterrarlo, déjalo. Tú haz cosas más importantes para Dios. Creo que nos lastimaría, diríamos: no, solo quiero que me des un día para ir y enterrar a mis muertos. Yeshua dijo: no tiene relevancia, no tiene importancia, porque para Él la muerte no tiene importancia. Para Yeshua la vida no tiene importancia, la muerte, perdón, no tiene importancia. Es la vida la que tiene importancia. El ir a enterrar un muerto no tiene nada que ver. Es ir, celebrar la vida. No es alguien que murió, es alguien que ha entrado al reino de los cielos, es alguien que ha terminado su carrera. En cierta manera, nosotros tenemos la costumbre de ir y enterrar a nuestros muertos por respeto, pero hasta ahí queda. Uno va a los panteones y cuando uno va a los panteones, uno llega a los sepulcros y uno ve cómo hay competencia. ¿Quién hace la mejor casa? ¿Quién hace el mejor sepulcro? ¿Verdad? Y lo que no se le dio en vida a la persona, se le da ahora. Ahí en la tumba se le hace una casa muy bonita, se le hace un lugar muy lujoso, pero cuando estaba en vida no se le tomaba en cuenta, se quedaba en un petate, se tiraba al suelo. Pero hoy en día, después de muerto es cuando se le recuerda, después de muerto es cuando se le lleva flores. Yeshua dijo: déjalos, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí voy con esto, es que el maestro, para Yeshua de Nazaret, la muerte no representa nada, es la vida lo que representa, es la vida lo que vale. Amén. No celebramos la muerte, celebramos la vida. Nosotros, los hijos de Dios, no celebramos la muerte, celebramos la vida, porque para Dios la muerte, el único que lo celebra es Satanás. El único que influencia y ha influenciado a todos estos dioses como Tlaloc, como estos dioses en la era prehispánica, fueron influenciados para que todas las tribus o regiones que había en aquel tiempo hicieran sus celebraciones, hicieran sus adoraciones a sus dioses en aquel tiempo. Esa es la influencia de Satanás, el reino de las tinieblas. Mientras que para Dios dice, para Dios, cuidado con que toques un cuerpo, porque para que seas purificado después de tocar un cuerpo es todo un ritual. Semanas tienes que llevar para que seas purificado, y puedas entrar al lugar, puedas entrar a la comunidad o puedas entrar al pueblo de Dios. O sea, es decir, tienes que aislarte porque estás contaminado, no puedes acercarte. Para Dios la muerte no es agradable. Para Dios la muerte no es algo que se pueda celebrar. La muerte no es algo que se pueda venerar como hoy lo hace todas las personas. Para Dios no es así.
porque Dios es el dador de la vida, no el dador, no el provocador de la muerte. El proveedor de la muerte es Satanás, y que el Señor lo reprenda. Aleluya. Y por eso es que hacemos un llamado hoy a la iglesia, para que no caigan en esta influencia de Satanás, porque hasta eso están siendo influenciadas las iglesias. No es tan malo celebrar Halloween, no es tan malo celebrar el Día de Muertos, está bien, podemos hacer un poquito nada más. No, acuérdate que un poco de levadura echa a perder toda la masa. Un poco de acción echa a perder tu fe, echa a perder tu creencia. Así es de que apártate de esta contaminación que se viene en estos días. Prepara tu corazón para que seas una persona que busque la voluntad de Dios, buscar a Dios en este tiempo donde Satanás es su apogeo más fuerte. Les hablaba acerca de inclusive satanistas que en estos días son los días que aprovechan Mira que ellos. Nadie puede cruzar ese lugar. Nosotros, amén, no podemos cruzar allá, ni ellos pueden cruzar hacia acá. Los que ya murieron no pueden aparecerse, no pueden venir hacia acá. Son espíritus de Satanás que se disfrazan de la persona para aparecerse. Claro que sí es posible, sí. Pero son espíritus de Satanás que lo hacen posible, para que así de esa manera influenciar más a las personas. Es por ello, hoy compartí acerca de lo que las costumbres, del origen de esta creencia, de esta tradición de Día de Muertos, y lo que Dios nos enseña en su palabra. Lo que Dios nos dice a nosotros, lo que Dios nos enseña a nosotros. Y lo que Dios nos enseña a nosotros es que el Dios de los hebreos, para Él la muerte no es agradable. Para Él es algo que no quisiera de sus hijos inclusive. Inclusive es un diseño que Él no creó. Sin embargo, por la desobediencia y por la influencia de Satanás desde un principio, es como el hombre cayó en muerte, cayó en destrucción. Sin embargo, para los que creemos y seguimos creyendo en ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y la promesa acerca de su hijo Yeshua de Nazaret, que por medio de su muerte nosotros ahora tenemos vida eterna, los que creemos en ello, ahora estamos firmes en nuestra fe y creemos que es el Dios a que amamos y es el Dios que servimos, que un día nos levantará de la muerte, de la tumba nos levantará,
porque Él, Yeshua, ha vencido a la muerte. Ha vencido a la muerte en la cruz. Él venció a la muerte. Y Él nos dio vida. Y nosotros ahora tenemos vida. Por eso es que no hay que celebrar la muerte. Celebramos la vida. No celebramos la muerte, celebramos la vida. Así es de que yo quiero exhortarte en tu corazón que en este tiempo no caigas en este engaño de Satanás, no caigas en esta influencia de Satanás, y al contrario, afirmes más tu fe, más tu fe. Y todo ese pensamiento que ha venido, y toda esa influencia que ha querido venir, hay un ambiente muy pesado en este tiempo en las calles, y se va a venir más fuerte. Así es de que yo te animo a que refuerces tu fe, refuerces tu creencia, refuerces tu vida espiritual, porque se viene una lucha más fuerte todavía, pero mayor es el que está con nosotros, más grande es el que está con nosotros. Amén. Así de que si tú buscas a Dios, más Dios te va a dar la fuerza para superar toda prueba, toda situación. Y cuando venga el vecino, cuando venga el amigo y te diga, mira, no es tan mal que lo hagas, tampoco está tan grave, no seas tan religioso, no seas tan pesado. Mira, podemos compartir una comida de Día de Muertos. Tú puedes decir, no, yo no creo en eso y no está bien que lo hagamos, porque todo esto es una influencia de Satanás que por muchos y miles de años él lo ha hecho. Pero tú eres un pueblo santo para Dios. Tú eres un pueblo apartado para Dios, de su exclusiva posesión, y tú te apartas de toda esta creencia. Y hoy exhorto a todos esos hijos de Dios que se están pintando la carita, que se están disfrazando de Día de Muertos, que no lo hagan. En el nombre poderoso de Yeshua de Nazaret, se los digo, no lo hagan, porque están influenciándose por el enemigo. Porque Dios quiere un pueblo santo para Él. Y si tú te consideras un pueblo santo para Él, no lo hagas. Apártate, apártate. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar en esta hora y pedir la dirección a Dios, que Dios guíe tu corazón, que Dios guíe tu vida, y que este tiempo, que estos días que se vienen van a ser días que Dios va a fortalecer tu fe. Amén. Y que vamos a orar para que esas personas que son influenciadas, que son cegadas, mire, por la gente que está cegada, no podemos hacer nada hasta que Dios quite toda ceguera espiritual. Pero por los hijos de Dios, que han creído en Dios y han creído en su Mesías, por ellos hay que orar, por ellos hay que pedirle a Dios, porque están siendo influenciados por esta mentira de Satanás. Cierra tus ojos ahí donde estás. Oh Señor, aleluya.